Buenas tardes, amigos. Los que nos gusta la historia y los que tratamos de ponerla en su sitio en España, bajo el idioma español, que es el único que yo controlo, y un poco el portugués, porque el portugués me encanta mucho, sobre todo el portugués antiguo de sus navegaciones. Pero el intentar poner la crónica española, que ha estado bajo y sigue estando, y he dicho yo que ha estado, sigue ahora más que nunca a lo mejor bajo las garras eclesiales del Vaticano y de los intereses económicos, y poco a poco, pues eso lo que decía yo el otro día en una intervención, llegará un momento que no habremos salido ni a la mar los españoles, que habrán salido solos y habrá sido, bueno, lo que quieran poner. Hoy me gustaría hablar de Magallanes. A Magallanes, es la expedición de Magallanes, del portugués Magallanes, siempre se le ha atribuido un valor científico, como si realmente la corona española hubiese estado preocupado por los valores científicos, por determinar concretamente el valor del grado terrestre. Es decir, conocer la longitud real del planeta que nos da cobijo. Y qué lejos de la realidad fue aquella expedición de eso. O sea, qué lejos de todo eso, de esa milonga que nos han contado. Magallanes era un portugués como era el portugués típico de aquella época, un portugués chapalante, y como lo es ahora, porque ya lo veis como últimamente los portugueses están dando una lección de país. Y siempre ha sido así. El portugués lusitano es un pueblo trabajador, serio, y aunque es muy grandilocuente en sus expresiones, pero en el fondo dice y hace. El problema son otros países de gallos papanatas que presumen y no hacen. Y yo por eso les tengo mucho respeto a los portugueses. En el caso concreto del navegante Magallanes, cuando viene al gran negocio que tiene con los españoles el papado, el Vaticano, que empezó el negocio a tope, pero a tope, más de lo que se esperaba, con la manera que tuvo que entrar la reina católica a gobernar Castilla, que eso le vino a los curas, como al papado le vino de maravilla, y al rey Fernando también de maravilla, a los dos, porque y al papado mucho más. Bueno, pues digo, cuando cuando Magallanes viene, es que se me va la pinza, cuando Magallanes se incorpora a una parte del negocio del papado que es España, viene ya de estar 12 años en el Moluco, donde estaba la isla de las especies. O sea, que él viene ya con una experiencia de haber estado en Oriente, en la India. Ojo que la India en singular es la zona del Pacífico, la zona del Índico, y las Indias en plural es lo que nosotros los españoles estuvimos trajinando, junto con los portugueses, pero las Indias era una zona que estuvimos nosotros los españoles por allí trajinando, y la India en singular es la zona que los portugueses estuvieron trajinando y hicieron un mercado de las especies en monopolio. Cuando Magallanes viene aquí a España, que era un noble, me parece que tenía el 5º grado de nobleza en Portugal, porque su padre me parece que vendía jabón y era un comerciante y tenía cierto poder económico. Pero él viene porque no viene con nada especial. Él se trae a 2 hermanos que son los faleros, que son dos cartógrafos, 2 geógrafos, 2 estrelleros, como queramos llamarle, que son los que realmente saben de navegaciones. Magallanes sabe de navegación, pero Magallanes es más experto en temas orientales, y los otros son navegantes que conocen la manera de llevar un buque por el camino adecuado.
De tal manera que entonces el nieto de los reyes católicos, el que a base de dinero lo hicieron emperador en Alemania, porque todo eso formaba parte del negocio papal, todo eso del sacro y demás imperios y puñetas en vinagre, pues todo eso Magallanes le ofrece al rey su sabiduría, no, bueno, a la corte le dice, oye, yo sé ir perfectamente y allí en Oriente sé dónde podemos cargar los barcos y comerciar con la especie y traerla. Y en eso, en ese viaje, en uno más, no ya ni fijaron sino simplemente utilizando la única ruta que se conocía, que era doblando el Cabo de la Aguja y el de Buena Esperanza, que están los dos junticos al sur de África. Es decir, que no hay nada de especial ni nada, sino que se forma una expedición, se monta mesa de embarque, se trata de buscar. La mesa de embarque es algo simbólico, es decir, porque quedaba de tiempo de atrás que cuando un buque se hacía, una nave se hacía a la mar, pues montaba una mesa y a los que se enrolaban pues le pagaban 5 o 6 meses por adelantado, depende del viaje que fueran a hacer, o 3 meses, y no le pagaban más porque si se hundía la cosa, porque los viajes siempre eran inseguros. No, a la familia le daban 2 o 3 meses si tenía familia él, o si no quería quedarse con las perras, con el dinero. Cuando Magallanes dice de montar mesa para ir a una expedición, como él es portugués, pues no responde prácticamente ningún castellano, por no decir que no responde nadie, ni en Málaga ni en Sevilla. Yo creo que si investigo por Cartagena descubriría los días que estarían por aquí montando mesa para la expedición de Magallanes, porque es de suponer que vendría también hasta aquí buscando gente, porque fue un fracaso total y no apareció nadie para esa expedición, y había que hacer una buena expedición y cargar cantidad de toneladas de especies. Porque en eso estaba el negocio, en salir, dar la vuelta por el Cabo, por África, llegar al Maluco, a Malaca, a esa zona del Índico y del Pacífico, y traerse los barcos cargados de especies, que la especie tenía mucho más valor que el oro. Y ahí se centra toda la expedición de Magallanes, sin caballería de ninguna clase, de buscar ciencia y de ver el modo de dar la vuelta, ni de nada en absoluto, sino que la expedición arranca, vamos a tenerlo claro, arranca una expedición comercial más a buscar especies utilizando la vía habitual del Océano Atlántico, Cabo de Buena Esperanza, Índico para arriba, hasta llegar a las islas de Malasia, del Maluco, como decían entonces. Y ese es el motivo por el cual se arma la escuadra, nada más. Y como no quiero que esto se haga muy largo, pues hago una primera parte y después haré la segunda. Y por eso aquí termino diciendo, que se quede claro en el tema de Magallanes, que nos diga el clero lo que nos quiera decir. Y cuando digo el clero es porque es el que está controlando todavía la historia real de la crónica española. Si nos quiere decir que salió la expedición de Magallanes con una idea científica de buscar el valor del grado y la redondez de la Tierra y demostrar todo eso, eso no es así, ni mucho menos. Magallanes salió y esto no tiene por qué, si la mayoría de los avances científicos que hemos tenido el hombre ha sido de pura casualidad. Y lo de Magallanes, como ya explicaré en la parte segunda, fue una pura casualidad, una circunstancia que se debe a gente con empuje como era el propio Magallanes. La tripulación, que a la vista de que no se embarca gente, aunque el emperador, el nieto de los reyes católicos, le había dado unas instrucciones a los armadores, a los que estaban amarinando los buques, que no entraran
muchos portugueses a formar parte de la expedición y que fueran castellanos, pues como entonces el carnet de identidad no llevaba ningún chip ni nada de eso, pues muchos portugueses que decían que en vez de ser de Portugal eran de Guadalajara o de otro sitio y embarcaban. Y al final las naves salieron pues cargadicas hasta los palos de portugueses, que fueron los únicos que no les preocupaba, al contrario, que preferían que su capitán o su almirante, o como queramos denominar, fuera un portugués. Y lo que sí hizo el rey es meterle a un tal Juan de Cartagena, que era de los Cartagena que empezaron a coger prestigio cuando no sé si sería su abuelo, se hizo o compró el obispado de Burgos. Era un Cartagena que se puso el apellido Cartagena porque desde Burgos Cartagena estaba lejos, y así pues a ver si despistaba un poco su origen, cara, supuesto que le costaría bastante dinero el obispado porque era un nuevo cristiano. Pues me figuro que la iglesia le cobraría una tarifa. Si era normalmente un obispado valía uno, pues le cobraría a mí. Pero bueno, Juan de Cartagena pues se refugió, y un descendiente de ese, que no sé si sería un nieto de ese, fue el que fue de jefe de policía, de alguacil, de autoridad en las naves de Magallanes. Buenas tardes y continúo.